Bienvenidos al sexto y último programa de Trotsky en nuestro tiempo. A lo largo de este ciclo abordamos la década del 30 desde diversos ángulos: la crisis capitalista y la depresión económica mundial, el surgimiento de distintos regímenes políticos y las políticas que llevaron adelante las burguesías en países como Estados Unidos y Alemania o en Latinoamérica. Vimos también los episodios más importantes de la lucha de clases a nivel mundial y sus expresiones más revolucionarias, como en Francia y España, y cómo sus direcciones llevaron a la derrota a todos estos procesos. A lo largo del ciclo fuimos dando cuenta de algunas de las ideas y programas que los trotskistas plantearon en estos acontecimientos, el análisis de los distintos momentos y en la lucha de clases para el triunfo revolucionario de los explotados. En este programa nos vamos a concentrar en la construcción de la Cuarta Internacional, que se fundó en 1938 y que va a sintetizar toda esta experiencia junto con las tradiciones del marxismo y el socialismo. Para comenzar este programa, los invito a ver este informe sobre la formación de las distintas internacionales y el contexto de la fundación de la Cuarta Internacional. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el avance de la industrialización, la consolidación del carácter mundial de la economía y el desarrollo a escala mundial de la lucha de clases pusieron las bases para el impulso del internacionalismo obrero. Fue el contexto del surgimiento de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, en 1868. En su discurso inaugural, Carlos Marx resaltaba la imperiosa necesidad de la unidad de todos los trabajadores del mundo. La primera internacional trabajará a favor del impulso de la organización sindical en distintos países y el apoyo a la lucha de la clase obrera en todo el mundo. La derrota de la Comuna de París en 1871 dio un golpe de muerte a la organización, que desaparecerá unos pocos años después. En 1889 se fundó la Segunda Internacional. Los problemas centrales que afrontaba la clase obrera fueron debatidos en ella por los principales dirigentes de los diferentes países. Uno de los grandes temas de debate fue la relación entre reforma y revolución. Frente a los oportunistas que pretendían adaptar el movimiento socialista al orden capitalista, los marxistas plantearon la necesidad de impulsar la lucha de clases hacia la conquista del poder por los trabajadores y el establecimiento del socialismo. La Revolución Rusa de 1905 vio cómo esta concepción y este programa guiaban la acción de masas. Su derrota abrió un prolongado periodo de reacción en Europa. El oportunismo, el revisionismo y el reformismo se abrieron camino en la Segunda Internacional. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue una prueba de fuego para la Segunda Internacional. Sus secciones principales, violando los más elementales principios socialistas, apoyaron a sus respectivos gobiernos imperialistas en la guerra. Esto marcó el hundimiento de la Segunda Internacional. Un grupo de revolucionarios, con Lenin a la cabeza, procuraron retomar los principios internacionalistas y extrajeron la conclusión de que era necesario fundar una tercera internacional, quedando, sin embargo, en minoría. La Tercera Internacional se fundará en 1919, bajo la dirección de Lenin y Trotsky y bajo el poderoso impacto de la Revolución Rusa de 1917. Los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional condensaron las lecciones revolucionarias y los debates teóricos y políticos más importantes de esos años. Las lecciones de la Revolución Alemana, el carácter del Estado capitalista, la construcción de partidos de masas, los movimientos de liberación nacional en las colonias. Tras la derrota de la Revolución Alemana de 1923, y en la medida que esta derrota debilitaba las posiciones del proletariado internacional y de su vanguardia, la Tercera Internacional comenzó a subordinarse a las necesidades de la burocracia que se asentaba en la Unión Soviética. Tras la muerte de Lenin y hasta los primeros años 30, León Trotsky se pondrá al frente de la lucha contra la burocratización del Estado soviético y por recuperar el rumbo revolucionario de la Internacional. Las experiencias desarrolladas a lo largo de la década del 30 plantearán cada vez más agudamente la necesidad de la fundación de la Cuarta Internacional. Esta tuvo lugar el 3 de septiembre de 1938 en París. La conferencia de fundación
pudo sesionar un día de manera clandestina y con la presencia de 26 delegados representantes de 11 secciones, debatir y aprobar el programa de transición como uno de sus documentos principales. La Cuarta Internacional está anclada en la tradición de las grandes internacionales. La primera, que nucleó a las corrientes principales que existían en el movimiento obrero allá por la década del 60 del siglo XIX, luego en la Segunda Internacional, que dio lugar a la construcción de los grandes partidos obreros de masas bajo la bandera del marxismo, una internacional que se quebró al darle el apoyo a los principales partidos que formaban parte de ella, a la guerra imperialista, a apoyar a sus propias burguesías frente al estallido de la Primera Guerra Mundial, y así como del seno de esa Segunda Internacional surgió primero la oposición internacionalista a la guerra, y luego de la fundación del triunfo de la revolución proletaria en Rusia y la fundación de la Unión Soviética, en 1919 va a dar lugar a la fundación de la Tercera Internacional, concebida como el Estado Mayor de la Revolución Proletaria, y que agrupó en ese momento y dio el surgimiento de la revolucionaria del movimiento obrero organizada en la Internacional Comunista o Tercera Internacional. Ante la degeneración burocrática de la Unión Soviética y la transformación de la Internacional Comunista en un apéndice de Stalin, Trotsky, encarnando el combate contra la burocracia y contra el estalinismo, después de su expulsión de la Unión Soviética en 1928, va a extender la lucha que dio la oposición de izquierda hacia la formación de la oposición de izquierda internacional, desde donde va a batallar contra las posiciones oficiales de la Tercera Internacional, ya completamente burocratizada y dominada por el estalinismo, y va a ir, por un lado, defendiendo los aspectos básicos del programa marxista que fueron liquidados por Stalin, como el internacionalismo en primer lugar, o mantener una posición de independencia de clase contra la colaboración y la participación en frentes políticos con la burguesía, como en los llamados frentes populares hacían los partidos comunistas, y en ese bagaje, en la lucha contra la burocracia, en la explicación de lo que fue la degeneración burocrática de la Unión Soviética y el enfrentamiento a las políticas concretas sostenidas por los PC bajo el control de Stalin, es que se va a ir recreando el bagaje programático del marxismo revolucionario, retomando lo mejor de las conclusiones de lo que habían brindado y habían dado las internacionales anteriores, y bueno, ahora presentándolo, proyectándolo en una nueva síntesis programática que va a ser aquella que poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial va a dar lugar a la fundación de la Cuarta Internacional, ¿no? Que va a sostener como parte propia el bagaje que implicaron los documentos fundamentales de la historia del movimiento obrero, y en el caso de la Tercera Internacional, las resoluciones de sus 4 primeros congresos, que explícitamente son reivindicadas por aquellos que van a estar en la fundación de la Cuarta Internacional. Hasta llegar a la fundación de la Cuarta Internacional, la lucha de Trotsky y sus compañeros de combate tiene 2 grandes momentos tácticos. Hasta 1933, la oposición de izquierda lucha por constituir fracciones y se ubica como un ala dentro de los partidos comunistas y la Internacional Comunista. Pero luego de que la política criminal del Partido Comunista favoreciera el ascenso de Hitler al poder y que en la Internacional Comunista no surgiese ninguna voz disidente, la política de Trotsky se encamina al planteo de que es necesario fundar nuevos partidos revolucionarios y una nueva internacional. La fundación de la Cuarta va a ser de algún modo la conclusión momentánea de ese combate que había llevado adelante, que venía llevando adelante la oposición de izquierda. Obviamente, entre los puntos programáticos levantados, uno de los centrales es el combate a la burocracia, que había tomado el control del Estado en la Unión Soviética y que había llevado a la generación del Estado obrero nacido con la Revolución de Octubre. Trotsky va a plantear una posición programática particular, que es el llamado a la revolución política, ya que para Trotsky las bases sociales heredadas de la revolución todavía no habían sido liquidadas por la burocracia y tenían que ser preservadas por una revolución que restaurase el poder de los soviets,
permitiese también la organización de una planificación democrática de la economía contra la planificación burocrática, barriera del todo a la burocracia dirigente y plantease nuevamente desde la URSS una política para el desarrollo de la Revolución Socialista Internacional. Esto es una gran conquista programática que había elaborado la oposición de izquierda y que bueno, va a estar preservada en el programa que va a ser fundacional de la Cuarta Internacional. En ese mismo momento hubo un montón de otras corrientes que, frente al hecho del dominio de la burocracia, bueno, tenían una caracterización diferente y las filas de la oposición de izquierda y luego de la Cuarta Internacional van a estar obviamente cruzadas por el debate de la cuestión rusa que Trotsky consideraba un punto central. En 1933, cuando los trotskistas rompen con la Tercera Internacional y llaman a construir nuevos partidos y la Cuarta Internacional, opinan que para concretarlo tienen que agotar todas las posibilidades de luchar por este objetivo en el seno de la vanguardia que se encontraba dentro y fuera de los partidos de masas. En ese mismo año, y luego de varios años de depresión económica mundial y luego del triunfo de Hitler, comienza un ascenso y un proceso de radicalización de importantes sectores de masas a nivel europeo y en menor medida también en Estados Unidos, que tiene impacto en los partidos de la Segunda y la Tercera Internacional. Trotsky va a plantear distintas tácticas con el fin de confluir con estos sectores de vanguardia, tácticas como la que tuvo, por ejemplo, hacia los partidos y grupos que rompen desencantados con las direcciones y que se ubican a la izquierda de la Segunda y la Tercera Internacional, y que se conoció con el nombre del Bloque de los Cuatro. También va a plantear políticas hacia los sectores, hacia los nuevos sectores radicalizados que ingresaron por miles a los partidos socialistas, sobre todo de los partidos socialistas de Francia y de España, incluso entrando en ellos con el objetivo de hacer una experiencia común con las tendencias revolucionarias que anidaban en los partidos socialistas y convencerlos de la necesidad de la construcción de partidos revolucionarios y romper, no bien sus direcciones los traicionaran, como de hecho pasó. También planteó políticas de fusión con agrupaciones que surgieron del movimiento de militancia obrera y hacia también intelectuales que giraron hacia la izquierda en Estados Unidos. Es decir que Trotsky desplegó una enorme cantidad de tácticas con el objetivo de agotar toda posibilidad de confluir y construir fuertes partidos revolucionarios, que era la condición, siguiendo la tradición de Lenin y del partido bolchevique, indispensable, imprescindible para que los procesos revolucionarios en curso triunfaran. Sin embargo, el peso de las direcciones, fundamentalmente la del estalinismo, va a ser muy difícil y tortuoso el camino de los trotskistas hacia las masas y hacia la vanguardia en particular. Mientras el estalinismo hostigó y persiguió permanentemente a los trotskistas, ocultaba estos crímenes y esta represión basado en el gran prestigio que usurpaba de las grandes conquistas de la Revolución Rusa de 1917 y que en estos años de crisis económica mundial, de desocupación y de miseria, va a ser vista por todas las masas del mundo como un gran ejemplo. Esta situación pega un salto en 1936 con el triunfo del Frente Popular, ya que por esa vía el estalinismo consigue engañar a sectores muy importantes y contener la radicalización del movimiento de masas, pero al mismo tiempo, para terminar de frenar el proceso revolucionario, necesita llevar a cabo la persecución y los crímenes directamente de todo lo que constituía una amenaza para su poder. En primer lugar, en los llamados procesos de Moscú, que implicaron primero el encarcelamiento y mediante juicios sumarios, la liquidación de toda la generación que había participado o que se sentía fiel al legado de la Revolución Rusa, y a nivel internacional a los mejores exponentes del movimiento revolucionario. Es decir, que si bien las condiciones objetivas para la construcción de fuertes partidos revolucionarios y de una internacional revolucionaria eran muy favorables al momento que Trotsky rompe con la Tercera Internacional y apostaron a desarrollar
por todos los medios, vías de confluencia con los sectores de vanguardia que se orientaban hacia la revolución, el estalinismo se convirtió en un obstáculo contrarrevolucionario de una efectividad que superó incluso la que jugó la Segunda Internacional en la Primera Guerra Mundial. Esto es, en definitiva, lo que abrió la posibilidad de la burguesía de imponerle al movimiento de masas la salida hacia la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto que Trotsky considera inaplazable la fundación de la Cuarta Internacional, porque si bien era poco numerosos, aunque con las tácticas permitió avanzar en la conformación de cuadros y dirigentes que habían pasado por toda esta experiencia, había permitido sentar las bases de partidos revolucionarios que estuvieran preparados para intervenir en la guerra en curso y en los procesos revolucionarios a los que ésta iba a dar lugar. A partir de la derrota de los principales procesos revolucionarios, Trotsky caracteriza la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que ya los partidos se tienen que preparar para ese evento. Por eso, digamos, el programa de transición empieza con unos puntos principales, denunciando de que la próxima guerra, la guerra que se avecina, no va a ser en función de una guerra de regímenes, de democracia contra fascismo, sino según los intereses de los distintos estados imperialistas. Entonces se empiezan a conformar, a partir de la derrota del movimiento obrero, se empiezan a conformar las distintas alianzas imperialistas que van a ser parte de la guerra. Por otro lado, en la URSS, la burocracia stalinista profundiza en los procesos de fusilamiento, encarcelamiento de los revolucionarios, que ya había empezado anteriormente, por temor a que la guerra provocara una revolución contra ella. La oposición había planificado que la conferencia se realizara en octubre del 37, pero bueno, hubo diversos inconvenientes que impidieron de que esto se pudiera llevar a cabo. Entre ellos, que el estalinismo no solamente estaba llevando la represión dentro de la URSS, sino también de forma externa. Entre ellos, el asesinato del hijo de León Trotsky, León Sedov, que era un dirigente importante de la oposición, y también de Rudolf Clement, que era el que estaba preparando la conferencia. Bueno, los principales partidos que había en ese momento en la oposición de izquierda eran el SVP de Estados Unidos, el POI de Francia y el PCR belga. Pero también había otros partidos fundamentalmente en Oriente, como en Indochina, que es el actual Vietnam. También había partidos en Sudáfrica, había numerosos grupos en Latinoamérica, los cuales muchos no pudieron concurrir a la conferencia, pero siguieron de cerca siempre los debates. Bueno, Trotsky sabía que la ida hacia la guerra iba a provocar en las masas grandes penurias y que esto más tarde, más temprano, iba a impulsarlas a procesos revolucionarios. Entonces sabía que primero iba a pasar una oleada chauvinista, digamos, de defensa nacional del proletariado de su propia burguesía. Por lo tanto, los partidos tenían que estar preparados para resistir a esa oleada. Por eso creía que era tan importante la fundación de la Cuarta, porque tenían que intervenir en ese proceso, o sea, no tenían que estar pasivos frente a esa oleada, sino buscar el programa transicional que permitiera que la guerra se convirtiera en una guerra civil contra las burguesías que estaban llevando adelante la guerra. Efectivamente, como Trotsky había previsto, los procesos revolucionarios luego de la oleada chauvinista se dieron fundamentalmente en Francia, en Italia y en Grecia, o sea, los países centrales, pero también en las colonias. Y también esto demostró que Stalin, que hace muchos años venía pensando en cómo asesinar a Trotsky, porque justamente era el referente de la revolución, hiciera todo lo posible para lograr su cometido, que realmente lo logró en 1940, apenas empezada la guerra. El programa de transición es el documento principal que fue votado en la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional. Como es conocido ese documento, y según en el mismo se plantea, intenta tender un puente entre las necesidades revolucionarias planteadas por la situación objetiva y el nivel de conciencia de las masas, que no ve que la revolución proletaria es la única salida a sus padecimientos.
En el programa se plantea la caracterización de que las fuerzas productivas del capitalismo se encuentran estancadas y que la crisis de la humanidad podría reducirse a su crisis de dirección revolucionaria. Se señala este choque, este enfrentamiento entre la dinámica revolucionaria de las acciones de las masas y el freno que constituyen las direcciones socialdemócratas y estalinistas que, lejos de llevar adelante una política revolucionaria, son el sostén de un orden burgués que era cada vez más decadente y que estaba presto a verse nuevamente conmovido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Para Trotsky, si no triunfaban una serie de revoluciones proletarias, la guerra era inminente. De hecho, con la derrota de la Revolución Española, toda la preparación política y programática de la Cuarta Internacional es para cómo sus cuadros y militantes van a enfrentar la llegada de una nueva guerra imperialista. El programa de transición sintetiza en parte de todos los combates que habían sido dados previamente por la oposición de izquierda, y a la vez plantea un método, si se quiere, de cómo formular un programa para que éste haga de puente entre estas dos situaciones que mencionábamos anteriormente. En el programa de transición no pueden aislarse las distintas consignas que están planteadas en el mismo y que tienen un distinto carácter. Las hay mínimas, las hay democráticas y aquellas que Trotsky denominaba transitorias, como la escala móvil de horas de trabajo y la escala móvil de salario. Yo decía que no pueden aislarse cada una de las consignas, sino que hay que ver el programa de transición como un sistema de articulación programática, de un verdadero programa de acción, que obviamente va a plantearse en forma diferenciada según las situaciones que enfrente la clase obrera y los revolucionarios en un país o en otro. Es decir, no era lo mismo estar viviendo bajo la bota del fascismo, y la lucha contra el fascismo requería de un programa particular con un peso importante de las demandas democráticas, pero que de ningún modo se agotaba en estas, sino que planteaba la articulación entre esas demandas democráticas y la perspectiva del triunfo de la revolución proletaria, que el programa particular de la revolución política que se expresaba en la URSS, cuestión que está desarrollada en un capítulo particular, o la lucha contra el imperialismo en América Latina, o la forma de enfrentar la guerra imperialista en los propios estados imperialistas que no estaban en el bando del eje. Bueno, todo esto de algún modo está planteado y sintetizado en el programa de transición. Para profundizar las discusiones sobre la construcción del internacional y los debates durante la década del 30, queremos recomendar los escritos de León Trotsky, que editó el CEIP desde 1929 hasta 1940, que es la versión completa digitalizada de los 26 volúmenes de la edición de Pluma. También queremos presentar el libro que editó el CEIP el año pasado, que es el programa de transición y la fundación de la Cuarta Internacional, en conmemoración de los 70 años de la fundación de la Cuarta. De los 61 artículos que contiene el libro, la mitad son traducciones inéditas al español. El resto son versiones que han sido cotejadas y mejoradas de las distintas versiones del inglés y del francés. Esto hace que este libro sea una gran novedad y que tenga un importante valor. El libro contiene un CD. En la parte impresa se reúnen los artículos que discuten alrededor del problema de programa, y en el CD aquellos que discuten el problema de la construcción de la Cuarta Internacional. Además, queríamos anunciar que el CEIP acaba de publicar una compilación biográfica sobre la vida de Lenin, la cual contiene 2 libros de Trotsky y 2 escritos. Aunque Trotsky no pudo culminar la biografía completa del gran dirigente revolucionario ruso, en estos textos permiten ver un análisis profundo y completo sobre la personalidad de este gran dirigente, contra todas las falsificaciones que ha sufrido de parte tanto del estalinismo como de la burguesía. Les recordamos que a los que quieran seguir profundizando los temas que vimos durante todo el ciclo, pueden concurrir a nuestra biblioteca, que está abierta y es pública, que queda en Riobamba 144. Además, pueden consultar en nuestra página web, así como también pueden mandarnos consulta vía correo electrónico. Bueno, el libro empieza con el texto a 90 años del Manifiesto Comunista, que Trotsky escribió en 1937, para analizar los errores y aciertos de Marx al escribir el manifiesto
vistos a la luz del cambio del capitalismo en imperialismo, dado que Trotsky demuestra de que están las condiciones objetivas dadas, a diferencia de la época de Marx, tanto desde el punto de vista económico como desde el desarrollo de la clase obrera. Y por lo tanto era posible el triunfo de la Revolución Socialista Internacional. Por otro lado, publicamos documentos que se iban a discutir en la conferencia, pero que no pudieron ser votados ni discutidos por falta de tiempo, como el de la lucha de clases en Extremo Oriente, porque la ubicación de China y la guerra chino-japonesa era muy importante, el resultado que tuviera, y el del rol del imperialismo norteamericano. Todos los debates previos que se dieron a la conferencia fueron muy importantes. Trotsky los tuvo que hacer en México con una delegación que viajó desde Estados Unidos, del SLP, que era el partido más importante en ese momento de la Cuarta, que tenía dirigentes obreros, que tenían influencia en sectores del movimiento obrero, que tenía intelectuales revolucionarios y que podían llevar justamente el programa adelante, lo podían aplicar a la realidad. Entonces discutieron tanto las políticas, por ejemplo, hacia los sindicatos, hacia los intelectuales, el problema de la autodefensa, la táctica del Partido Obrero, grandes discusiones sobre Estados Unidos. Y también se discutieron, por supuesto, cuestiones como la URSS, que era un problema clave en ese momento, por ejemplo, la relación entre la burocracia y los soviets. También se presentaron documentos para la Conferencia de la Juventud, porque desde ya que Trotsky opinaba que la juventud era un factor revolucionario muy importante y que se iba a radicalizar en la guerra, y entonces eso iba a contribuir muchísimo para la creación de los partidos. Y por otro lado, Trotsky escribe mucho sobre el problema de la necesidad de fundar en ese momento la Cuarta Internacional, porque había sectores sobre todo los polacos, que se resistían porque decían que una internacional solamente se podía fundar en épocas de ascenso, no en épocas de retroceso. Gran parte de estos textos están en el CD del libro. Resumiendo, yo creo que la compilación demuestra que demuestra la importancia tanto del programa como de la construcción de la Cuarta Internacional, que el programa es un programa que marca las ideas esenciales en la época imperialista de las reivindicaciones transicionales, pero que tienen que ser repensadas, manteniendo sus ideas esenciales, tienen que ser repensadas frente a cada situación concreta. También demuestra la importancia de que un partido lleve ese programa adelante, o sea que el programa solo en sí mismo no tiene que ser aplicado por una organización, y que la fundación de la Cuarta fue producto de una gran cantidad de discusiones previas, durante, posteriores, que se continuaron, y que había dirigentes que estaban dispuestos a llevarlo adelante más allá de las condiciones que se dieran, que eran muy difíciles como describimos hasta ahora. Por último, quería agregar que en el libro hay un apéndice donde Cristian Castillo y Emilio Baumonte dan su visión sobre la actualidad del programa de transición. Si bien, como todo documento programático histórico, tiene aspectos que respondían a un momento histórico particular, sus lecciones programáticas trascienden ese momento histórico. Es obvio que el marco estratégico general, la caracterización de la situación del capitalismo, es una situación que después de la Segunda Guerra Mundial se vio parcialmente modificada. Pasamos a vivir una situación de desarrollo parcial de las fuerzas productivas, en donde la perspectiva de la revolución proletaria fue episódica durante los años del boom de la posguerra en los países imperialistas centrales, mientras que por el contrario las semicolonias fueron un mar de revoluciones con levantamientos, guerras de liberación nacional de todo tipo. Antes que, luego en 1968, se diese una nueva oleada revolucionaria internacional, donde volvimos a tener situaciones prerevolucionarias, incluso revolucionarias, casi coincidentemente en algunos países imperialistas y también en la mayoría de los países semicoloniales.
la perspectiva del programa de transición se actualiza sobre todo en los momentos de grandes crisis capitalistas, donde los planteos del programa no son simplemente para la propaganda, para definir un sendero estratégico, sino que se transforman en perspectivas para la acción revolucionaria del movimiento de masas. De ahí que cuando estamos viviendo una crisis capitalista internacional de dimensiones inéditas, si bien en esta coyuntura en la cual estamos hablando hay una cierta recuperación parcial de los momentos pico de la crisis, lo cierto es que el pronóstico más probable es que la crisis vuelva a manifestarse y frente al aumento del desempleo, cómo enfrentarlo desde el punto de vista de las necesidades históricas del movimiento obrero, si no es planteando el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario que señalábamos antes. Es decir, sin consignas que muestren ya, que anticipen lo que sería la organización socialista de la sociedad si la clase trabajadora llegase al poder. De ahí que el programa de transición, reitero, no nos estamos refiriendo a la letra, a tal o cual oración, a tal o cual párrafo que fue dicho por Trotsky, sino como mecanismo general con su sistema de demandas y aquellas consignas principales que planteaban el programa, bueno, tiene una enorme actualidad para los tiempos que nosotros estamos enfrentando en este siglo XXI. Terminamos este programa en el que presentamos 2 ciclos, el primero Vida y obra de León Trotsky, que constó de 2 programas biográficos, y este último ciclo de 6 programas, La crisis capitalista y la década del 30, donde hicimos un repaso a los aspectos más relevantes de la obra del fundador de la Cuarta Internacional, una primera lectura sobre estos temas que esperamos haya servido para este objetivo. Nos despedimos, pero antes queremos agradecer a quienes con su participación, y especialmente a los entrevistados, hicieron posible este programa. Queremos agradecer también a nuestros compañeros de Contraimagen y también a aquellos que enviaron sus opiniones y comentarios, y a ustedes por haber participado.